Firme opositor al gobierno ruso, como ha demostrado en varias ocasiones, Gary Kasparov, nacionalizado croata como protesta, no se muerde la lengua sobre Putin. No le llamemos presidente, es un dictador. Lleva 20 años en el poder y asegura: es la tercera guerra mundial, aunque no nos guste. No defendemos solo a Ucrania. Defendemos el orden mundial. Si Putin gana en Ucrania, China hará lo mismo en Taiwán. En su libro Winter is Coming, el gran maestro de ajedrez y 6 veces campeón del mundo recomienda un bloqueo total a Rusia, financiero, tecnológico y político. Expulsada de todos los organismos internacionales, y pide a Biden que use la fuerza. Mientras, el deporte sigue mostrando su apoyo a Ucrania, como en la Copa del Mundo de biatlón en Finlandia. La UEFA castiga a Bielorrusia, no podrá jugar partidos en casa. Y Rusia recurrirá al TAS la expulsión del Mundial de Qatar decretada por la FIFA. ¿Una ventaja sobre Occidente democrático? Es importante resaltar que hemos mantenido una actitud crítica y reflexiva durante la investigación y el análisis de este tema complejo. Evitamos al máximo caer en simplificaciones o generalizaciones, y reconocer la diversidad de experiencias y perspectivas que existen en torno a las dictaduras y su impacto en el mundo. ¿Las dictaduras, una ventaja sobre Occidente democrático? Afirmar que las dictaduras tienen una ventaja sobre el mundo occidental democrático es una declaración compleja y controvertida. Si bien es cierto que los regímenes autoritarios pueden presentar cierta eficiencia en la toma de decisiones y la implementación de políticas, las desventajas en términos de derechos humanos, libertades individuales y desarrollo social a largo plazo son considerables. Este ensayo analizará la influencia generada en el mundo por las dictaduras políticas y económicas, desde una perspectiva crítica y objetiva, tomando en cuenta tanto sus posibles ventajas como sus profundas desventajas. Se evaluarán casos históricos y ejemplos contemporáneos para ilustrar los puntos clave y se considerarán las perspectivas de diversos actores sociales, políticos y académicos. Veamos. 1. Eficiencia y estabilidad. Un argumento común a favor de las dictaduras es su capacidad para tomar decisiones e implementar políticas de manera rápida y eficiente. Al no estar sujetos a procesos electorales o debates públicos, los líderes autoritarios pueden actuar con mayor celeridad y sin la necesidad de consenso. Esto puede ser beneficioso en situaciones de crisis o para la implementación de proyectos de gran escala. Sin embargo, la eficiencia no siempre se traduce en mejores resultados. Las decisiones tomadas sin el consentimiento o la participación del pueblo pueden ser erróneas o perjudiciales para la mayoría. Además, la falta de checks and balances en los regímenes autoritarios puede conducir a la corrupción, el abuso de poder y la represión. 2. Crecimiento económico. Algunos ejemplos históricos y contemporáneos muestran que las dictaduras pueden lograr un crecimiento económico acelerado, especialmente en las primeras etapas de su desarrollo. Esto se debe a menudo a la implementación de políticas de libre mercado, la atracción de inversión extranjera y el control estricto de la fuerza laboral. No obstante, este crecimiento económico no siempre se distribuye de manera equitativa entre la población. Las élites gobernantes y las empresas favorecidas por el régimen suelen ser las principales beneficiarias, mientras que la mayoría de la población puede experimentar pobreza, desigualdad y falta de acceso a servicios básicos. 3. Influencia geopolítica. Las dictaduras pueden ejercer una influencia significativa en la geopolítica mundial, ya sea a través de su poder militar, económico o ideológico. Pueden formar alianzas estratégicas, intervenir en conflictos regionales o promover sus propios modelos políticos y económicos. Sin embargo, esta influencia geopolítica a menudo se basa en la intimidación, la coerción o la fuerza bruta. Las dictaduras pueden desestabilizar regiones enteras, apoyar grupos terroristas o violar los derechos humanos de sus ciudadanos y de otros países. 4. Represión y control social. Las dictaduras mantienen el control social mediante la represión, la vigilancia y la censura. Limitan la libertad de expresión, restringen la libertad de reunión y asociación, y persiguen a la oposición política y social. Si bien esto puede generar un cierto grado de orden y estabilidad a corto plazo, las consecuencias a largo plazo son nefastas. La falta de libertad y participación ciudadana impide el desarrollo social, económico y político, y genera resentimiento, frustración y violencia. 5. Legitimidad y sostenibilidad. Las dictaduras suelen carecer de legitimidad democrática,
ya que no surgen del consentimiento libre y transparente del pueblo. Se basan en la fuerza, la propaganda y la cooptación para mantener el poder. Esta falta de legitimidad las hace vulnerables a levantamientos populares, golpes de Estado y conflictos internos. A largo plazo, las dictaduras son insostenibles, ya que no pueden satisfacer las demandas y aspiraciones de una sociedad en constante cambio. Seguimos hablando del gigante asiático porque nuevos datos reflejan que la economía china superó las expectativas para el primer trimestre de 2024, con un crecimiento del PIB que alcanzó el 5,3%. Pero el gigante asiático tiene objetivos ambiciosos para este año y sigue enfrentando grandes desafíos económicos. Este año será una gran prueba para la economía de China. El crecimiento es una prioridad para la cúpula política. Tras varios años difíciles por los cierres de la pandemia, el gobierno quiere alcanzar un crecimiento del 5% del PIB. En general, la economía nacional tuvo un buen comienzo en el primer trimestre. Los factores positivos acumulados son una buena base para alcanzar los objetivos anuales. No obstante, es fundamental reconocer la creciente complejidad, gravedad e incertidumbre del entorno exterior. Los cimientos para un desarrollo estable y positivo aún no se han consolidado. La economía china registró un crecimiento del 5,2% el año anterior. Pero teniendo en cuenta la comparación interanual, los analistas estiman que la cifra de 2023 se vio beneficiada por la debilidad económica de 2022. Un área que preocupa este año fiscal es la vivienda. El sector inmobiliario preocupa a todos. Si observamos la situación de las inversiones y ventas en el mercado inmobiliario en el primer trimestre, la verdad es que no es positiva. Este sector atraviesa por un proceso de ajustes. El gobierno se ha comprometido a emitir miles de millones de dólares en bonos soberanos con el objetivo de impulsar el gasto en infraestructura y el consumo. Pero los analistas consideran que se debería hacer aún más y piden un estímulo tipo bazooka para hacer despegar la economía china. Podemos enfatizar que, si bien las dictaduras pueden presentar algunas ventajas aparentes en términos de eficiencia, crecimiento económico e influencia geopolítica, estas ventajas son ilusorias y a corto plazo. Las desventajas en términos de derechos humanos, libertades individuales, desarrollo social y sostenibilidad a largo plazo son mucho más profundas y duraderas. El mundo occidental democrático, con todas sus imperfecciones y desafíos, ofrece un modelo político y económico más justo, equitativo y sostenible. La libertad, la participación ciudadana y el respeto por los derechos humanos son pilares fundamentales para el desarrollo humano y el bienestar social. Es importante recordar que las dictaduras no son una solución a los problemas del mundo. Representan un retroceso en la historia de la humanidad y un obstáculo para el progreso y la justicia social. Profundizando en el análisis, dictaduras y su impacto en el mundo. El ensayo que nos ocupa ofrece una base sólida para comprender las complejidades de las dictaduras y su influencia en el mundo. Para ampliar esta comprensión, es necesario realizar una investigación adicional y considerar diversas perspectivas. A continuación, se presentan algunas ideas para avanzar en este análisis. 1. Análisis histórico detallado. Examinar en profundidad casos específicos de dictaduras a lo largo de la historia, como la Alemania nazi, la Unión Soviética o la China de Mao Zedong. Analizar las causas del surgimiento de estas dictaduras, sus características políticas, económicas y sociales, y su impacto en la población y en el mundo. Comparar y contrastar diferentes tipos de dictaduras, como las totalitarias, las autoritarias y las militares. 2. Perspectivas desde diferentes disciplinas. Incorporar aportes de la ciencia política, la sociología, la economía, la historia y la filosofía para comprender las dictaduras desde una perspectiva multidisciplinaria. Analizar los discursos y las narrativas que las dictaduras utilizan para legitimar su poder y controlar a la población. Estudiar las estrategias de resistencia y los movimientos sociales que han surgido en contra de las dictaduras. 3. Enfoque en el impacto individual y social. Explorar las experiencias individuales de las víctimas de las dictaduras, incluyendo la represión, la tortura, la persecución y la pérdida de libertades.
Examinar el impacto social de las dictaduras en términos de pobreza, desigualdad, acceso a la educación y la salud, y desarrollo humano. Analizar las repercusiones psicológicas y sociales a largo plazo de vivir bajo un régimen dictatorial. 4. Comparación con democracias. Comparar y contrastar las características, el funcionamiento y los resultados de las dictaduras con las democracias liberales. Analizar los factores que contribuyen a la consolidación de las democracias y a su resistencia frente a las amenazas autoritarias. Evaluar los desafíos y oportunidades que enfrentan las democracias en el mundo actual, como la globalización, el populismo y la desinformación. 5. Consideración de diferentes contextos. Analizar el impacto de las dictaduras en diferentes regiones del mundo y en diferentes contextos históricos y culturales. Examinar cómo las dictaduras interactúan con actores internacionales, como las organizaciones regionales, las potencias mundiales y las instituciones multilaterales. Considerar el papel de las nuevas tecnologías en la dinámica de las dictaduras y en la resistencia social. Podemos concluir entonces que al profundizar en el análisis de las dictaduras desde diferentes perspectivas y considerando diversos casos históricos y contextos actuales, podemos obtener una comprensión más completa de su naturaleza, impacto y las estrategias para combatirlas. Es fundamental promover la educación, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de las democracias como herramientas para construir un mundo más justo y equitativo. Era febrero de 2022 y el ejército de Vladimir Putin acababa de invadir Ucrania. Poco después, la comunidad internacional anunció su respuesta, una serie de sanciones sin precedentes para atacar la economía de Rusia. Together, along with our allies, we are right now enforcing powerful economic sanctions. Pero 2 años después, la economía rusa no solo parece estar bien, sino que las predicciones sugieren que en 2024 va a crecer más que las economías del G7, el grupo de los países más industrializados del mundo. Сейчас не буду говорить, как в европейских странах, чтобы это не выглядело как зазнайство какое-то. En este video te contamos cómo se ha adaptado la economía rusa para seguir creciendo a pesar de las sanciones occidentales y qué desafíos le esperan. La estrategia en 2022 estaba clara: atacar la economía rusa con sanciones para que no pudiera financiar a largo plazo la invasión de Ucrania y evitar una confrontación militar que pudiera volverse global. Así se congelaron $300.000 millones de las reservas rusas en el exterior. También Europa y Estados Unidos restringieron severamente el comercio exterior con Rusia. Y además se incautaron yates, mansiones y tarjetas de crédito que pertenecían a oligarcas rusos. Y durante un tiempo parecía que la estrategia estaba funcionando. La moneda rusa, el rublo, se desplomó. En la bolsa de valores, las grandes empresas con sede en Moscú y San Petersburgo perdieron el 97% de su valor. Vimos imágenes de filas en los cajeros automáticos en las principales ciudades rusas y parecía que el país iba camino a una recesión. En 2022, en el primer año de la guerra y poco después de las sanciones, el presidente estadounidense Joe Biden llegó a decir que la economía rusa se iba a contraer a la mitad. Pero la historia que cuentan los números es otra. El Producto Interno Bruto de Rusia solo cayó un 2,1% en 2022. Y para 2023 la economía rusa no bajó, sino que creció un 3% según el Fondo Monetario Internacional. Y el FMI prevé que seguirá creciendo un 2,6%